nuevamente en este estudio de la palabra del Señor que estamos llevando a cabo, este camino que estamos transitando acerca de la restauración. Venga por favor conmigo al libro de Nehemías. Si usted está de pie puede sentarse, buscar ese lugar donde pueda tomar apuntes, donde pueda usar su Biblia. Y bueno, queremos seguir adelante con este estudio. Ay, no, ya hablo duro. Me dice mi esposo que no hable tan duro porque tengo micrófono, pero ya como que cogí ese volumen. Me disculpan, hermano. Me disculpan, hermano, se está escuchando muy duro. Bueno, cerramos el paréntesis y les dije que íbamos a ir al libro de Nehemías, que es de donde hemos tomado este ejemplo precioso que el Señor puso en mi corazón. Ya casi terminamos, hermanos. Tuvimos una semana que nos saltamos el día jueves porque estábamos de convención, que fue la semana pasada. Así de que retomamos entonces aquí Nehemías y hoy vamos a hablar de la siguiente puerta, sus cerrojos y esos muros que son tan necesarios. Los muros y las puertas nos hablan acerca de la seguridad en Dios y también de esa protección que pone Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, diciendo no están solos, pero es necesario que se levanten para sacar el escombro, que fue lo que hizo Nehemías. Y en Nehemías capítulo 3 hemos encontrado un ejemplo maravilloso de todos aquellos que se levantaron para reconstruir. Vamos en la puerta número 6 para considerar esta noche. Nehemías capítulo 3 versículos 15. Vamos a leer la palabra del Señor. Estos siguientes versos de la palabra. Dice, y este es uno de los más, de las puertas más en las que más participaron para reconstruir. Recordemos que estamos hablando de los muros, pero también de esa puerta. Esta noche vamos a hablar acerca de la puerta de la fuente, puerta de la fuente. Pero estamos en el versículo número 15 que dice la palabra: Salum, hijo de Colose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey, hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuc, gobernador de la mitad de la región de Bet-Sur, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado, y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas, Rehum, hijo de Bani, y junto a él restauró a Sabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Después de él restauraron sus hermanos, Babai, hijo de Enadab, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Eser, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Después de él Baruc, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo, desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y Asub frente a su casa. Y después de esto restauró a Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró
Binui, hijo de Henadad. Otro tramo, desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Palal, hijo de Usai, enfrente de la esquina, y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías, hijo de Faros. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta la puerta, hasta enfrente de la puerta de las aguas. Hasta ahí entonces hemos leído quienes se levantaron para edificar el muro y la puerta de las aguas. Vamos a dar gracias al Señor por esta palabra, que sea de bendición y que podamos encontrarle sentido a todos estos datos que vamos a ver, un poco de historia, un poco de también geografía, datos que nos dan el sentido completo de lo que aquí estaba sucediendo. Te damos gracias, Señor, por cada hermano, por cada hermana. Te damos gracias, Espíritu Santo, por este tiempo que pasamos en tu presencia, porque mejor es tu presencia que la vida. Mejor es habitar en tu presencia, Señor, que en cualquier otro lugar. Por eso estamos contentos y agradecidos y queremos, Señor, tomar este tiempo para bendición de cada uno de nosotros, y que la parte que tú, Señor, quieres seguir trabajando en nuestra vida sea restaurada, sea fortalecida en nuestro hogar. Esas puertas, esos muros y antemuros que tú quieres edificar junto con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, rápidamente les cuento que desde que empezamos este peregrinaje por un camino hacia la restauración, empezamos a ver entonces la puerta de las ovejas. Una vez nos convertimos en ovejas y pasamos por esa puerta que es el Señor Jesús, empezamos un recorrido que quizás muchos de nosotros hemos llevado con dificultades, con lágrimas, con esperanza, pero que hasta aquí podemos decir: grandes cosas ha hecho Jehová. Pasamos entonces por la puerta de las ovejas, una puerta que no es cerrada, una puerta que da acceso a la misma presencia del Señor, tipo de la salvación. Luego atravesamos la puerta del pescado, tipo del evangelismo, de dar de lo que recibimos. Una vez nos convertimos en ovejas, conocemos los cuidados y las bendiciones del buen pastor. No podemos guardar silencio, no podemos quedarnos con toda esa bendición. Nace el deseo profundo de compartir y de testificar y de dar ejemplo en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro país y hasta lo último de la tierra, sabiendo que aquel que es llamado, es salvo, también es llamado a dar de lo que el Señor le dio. Esta puerta del pescado simboliza entonces el trabajo que empezamos a adelantar con nuestro ejemplo, con nuestro cambio, buscando las sendas antiguas, y es ahí donde aparece la puerta vieja, una puerta que tuvo que ser restaurada porque fue la única que no fue destruida. La palabra del Señor no pasa sin ser cumplida, tipo de la palabra, de la doctrina, de la sana doctrina que usted y yo, gloria al Señor, hemos conocido y militamos por este camino hermoso. Ahí está la puerta vieja, esas sendas antiguas, esos lugares donde el Señor nos enseña, y empezamos a dejar muchas cosas y empezamos a sufrir quizás en nuestra propia vida estos cambios que se avecinan. Una manera nueva de actuar, una manera nueva de hablar, ¿verdad? Y hay muchas cosas que nos hacen llorar y que no podemos comprender por qué suceden. Empezamos a conocer nuestros hermanos, diferentes liderazgos. Tenemos momentos hermosos en la presencia del Señor, pero llegan los momentos de los valles, esos lugares estrechos, esos lugares que son
geográficamente a aquellas llanuras que están entre montañas, muchas veces oscuros, lúgubres, de soledad, de quizás de bombardeo del enemigo. Pasamos por esa puerta del valle, la cual necesitamos restaurar, porque es un lugar que lleva a la presencia del Señor. Esos valles son esas experiencias que hemos tenido con el Señor, donde Él nos ha sanado, nos ha librado, nos ha ministrado, donde nos ha enseñado a depender de Él, donde nos ha fallado el hombre, donde nos ha fallado quizás muchas veces la iglesia, el líder. Bueno, muchas de esas experiencias las llevamos en nuestra vida cristiana, pero como hemos puesto nuestros ojos en Jesús, somos ovejas del Señor, entonces seguimos adelante. Y estos valles nos enseñan a empezar a soltar las cargas, porque no podemos empezar una caminata o un descenso o ascenso con mucha maleta. Entonces es allí donde aparece la puerta del muladar, que nos avisa y nos hace entender que hay muchas cosas en nuestra vida que tenemos que soltar. Y entonces hay una lista enorme en la palabra: toda ira, toda contienda, todo enojo, toda palabrería, todo chisme, todo acusación, señalamiento. Y empieza el Señor a darnos amor por las cosas realmente preciosas. Y nos dice el Señor: si entresacares lo precioso de lo vil, entonces serás como mi boca. Empezamos a aprender a dar fruto aún en medio de esos momentos, y aprender qué es basura, ¿verdad? Qué es lo que se tiene que desechar, y llevarlo allí a esa puerta especial, soltarlo. Y era una puerta donde se llevaban las basuras y se quemaban, donde se recogía quizás lo más bajo, lo que nadie quería, lo maloliente, lo feo de aquella ciudad, pasaba por esa puerta a un lugar afuera, donde era incinerado, quemado, llevado a la calcinación. Así de que allí vamos en la puerta del muladar, nos despojamos de toda mentira, de todo engaño, del viejo hombre. Entonces hasta aquí nuestro caminar ha sido como en descenso, ¿verdad? Hemos aprendido, hemos llegado a los brazos y cuidados del buen pastor, pero empezamos a soltar muchas cosas, a aprender muchas cosas. Y en este camino, amados hermanos, muchos se devuelven, muchos quedan a la orilla del camino y dicen: esto no es para mí, yo no quiero estos procesos. A mí me vendieron un evangelio de rosas, ¿por qué encuentro espinas? Muchos han dicho: quizás cuando esté más viejo yo tengo que disfrutar. Otros han dicho: no, esto no es para mí definitivamente. Mire lo que me hizo el pastor, mire lo que me pasó aquí. ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó aquello? Hasta aquí vemos cómo ese proceso en nuestra vida nos marca, nos aflige, nos hace más ligeros, más livianos. Ya no somos iguales que el día en que empezamos este recorrido con el Maestro. Y muchos quizás no entendemos el porqué de los procesos. Alguien dijo y escribió en su muro en Facebook: debemos comprender que antes de llegar a la bendición, Dios nos pasa por un proceso. Y es tan necesario que el día que llegamos a la meta nos es entregado como premio la respuesta, el milagro, la bendición. Y estoy totalmente de acuerdo con estas palabras, porque sin proceso no hay bendición, sin proceso no hay galardón. Y hasta aquí lo hemos aprendido así. ¿Se ha levantado usted a restaurar estas puertas? La puerta de la salvación en su familia, en su vida misma. La puerta de la bendición, de compartir el evangelio. La puerta de dar fruto. La puerta de andar por las sendas antiguas, de no cambiar lo moderno quizás porque es más atractivo y meterlo en la iglesia, sino buscar las sendas antiguas. Hemos restaurado la puerta del valle, que nos enseña que aún en la soledad permanece Dios.
que aunque tú y yo seamos infieles, Él permanece fiel. Ha sido una tarea dura, ¿verdad? Una tarea ardua, que cuando recordamos, cuando yo leía este estudio, tenía que llorar y recordar cuántas cosas han pasado en mi vida, en mi familia. Cuántas veces me paré en el camino y le dije: Señor, ¿por qué a mí me pasa esto? Y quizás mi hermano prospera, crece, se levanta. Señor, ¿por qué han pasado tantos años y no he visto la respuesta? Es para valientes este camino. Pero hoy le tengo una noticia aún mejor, y esto se va a poner mejor cada día, cada jueves. Ya me faltan poquitos. La verdad es que no quiero que usted se vaya a cansar de que el jueves sigamos hablando de las puertas. Hoy empezamos el ascenso, amados hermanos, y vamos a hablar de esta puerta preciosa que es la puerta de la fuente. Nada más su nombre nos hace recordar que es un fluir. La palabra fuente en hebreo habla de un pozo profundo de donde hay que extraer la bendición, este líquido precioso. Pero aunque tiene dificultad ir a la fuente, hay en ese ejercicio mucha bendición. Una vez restauramos todas aquellas puertas en nuestra vida que fortalecen la comunión con Dios y la conciencia y el conocimiento de Dios en nuestra vida, porque realmente en esos procesos conocemos a un Dios que tiene cuidado de nosotros, que nos ama. Yo les he testificado muchas veces de mi vida, porque ¿de qué más podemos hablar junto con la palabra del Señor, entendiendo la palabra del Señor, de los procesos y de las cosas que hemos pasado, de las victorias, de los testimonios? Allí en el libro de Daniel hay un versículo que dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Todopoderoso ha hecho conmigo. Conviene, es conveniente. Pero a partir de esta puerta podemos ver que muchos se levantaron para edificar un tramo de su muro, quizás donde estaba su casa, enfrente de su casa. Dijeron: espere un momentico, yo quiero edificar de aquí para allá. Yo quiero que usted piense en todos estos nombres que acabamos de leer y que hemos leído durante varios jueves. Y es que estas personas fueron dignas de ser escritas en aquel libro que se escribió en ese tiempo. Se levantó Sarita, aquí está, voy a escribir a Sarita. No escribieron otro nombre porque otro no se levantó. Fíjese usted la responsabilidad que tenía cada uno, y era de apoyar este trabajo, de dejarse dirigir con las medidas, con el equilibrio que llevaba hasta ahí la construcción, ponerse de acuerdo con su hermano, con su vecino, con el gobernador, con el que barría, con el que tejía. No decían: hey, yo soy más grande que usted, tome, yo le pago, ayúdeme. Así no dice aquí. Dice que cada uno de los jefes de estas casas se levantaron para edificar. Y cuando yo hablo de una construcción, hablo de ¿qué? De una inversión. Tienen que haber materiales, buenos materiales. Era una muralla lo que se estaba construyendo, así que no podía ser un bloque de un calibre diferente, no podía ser de arena, tenía que ser de roca, no podía ser quizás pegado con pegastit, tenía que ser una buena mezcla. No porque yo lo voy a hacer como yo quiero, o yo solamente tengo esto, o yo solamente puedo hacer aquello. Me asombra en la manera que todos se ponían de acuerdo. Esto fue récord, ya que en aproximadamente 2 meses larguitos construyeron todo el muro y restauraron todas las puertas. Y no estoy hablando quizás de un muro de 2 metros. Esto era de una envergadura bastante grande, robusta.
las puertas de una madera especial, ya que era aquel aislamiento entre los enemigos o lo no deseado y la ciudad de Jerusalén. Un trabajo arduo y de tanta responsabilidad que la palabra nos dice que entre Esdras y Nehemías reconstruyeron esta ciudad hermosa de Jerusalén. Y muchos, mientras estaban aquí con la mezcla, con el palustre, con el metro, poniendo el nivel en una mano, en la otra tenían su espada, tenían su lanza, tenían allí su defensa, el escudo, porque habían muchos enemigos que no querían que esta obra se llevara a cabo. ¿Cuántas veces tomamos decisiones en nuestra vida y llega un comentario o llega alguien a desanimarnos? O simplemente vemos o no vemos el resultado del esfuerzo que estamos realizando. Y llegan los susurros del enemigo a decirnos: no vale la pena. Han pasado 30 años, Jenny, 30 años orando por la respuesta y no está. Pero decimos: aquí tenemos la defensa, el escudo de la fe, la espada de la palabra del Señor. Aquí estamos revestidos con el yelmo, con la coraza. Gloria al Señor. Por eso la palabra nos indica cómo hacerlo cada día para levantarnos y restaurar todo esto en nuestras vidas. Los primeros que se levantan están en el versículo 15 y no los voy a mencionar todos. No se me asuste porque son muchos, son varios. Los primeros que se levantan son Salum. Su nombre significa retribución o recompensa. Fíjese usted. Y de él dice que Salum, hijo de Colose. Colose significa el que todo lo ve. Esto simboliza el profeta dentro del pueblo, aquel que cree a lo que Dios pone en su corazón y lo da. Así de que estaban en retribución y en recompensa, porque diariamente nosotros necesitamos creer que el que todo lo sabe, que el que todo lo ve, es el que dirige nuestras vidas. En este caso, a la restauración. Como seres humanos necesitamos esa agua diariamente. Quiero llevarlo a lo que dice Zacarías, porque después de habernos deshecho de la basura, que hablamos de la puerta del muladar, es necesario, es natural desear bañarnos, desear limpiarnos. Una vez nos despojamos de todo lo que ya nos sirve en casa, cuando usted se para frente a su closet y empieza a bajar: no, este vestido me lo puse cuando celebramos los 15 años de X persona. Ay, aquí está la corbata que usé en tal celebración, pero nunca más se la volvió a poner. Ay, aquí están estos zapatos cuando calzaba 35 y ahora calza 40. ¿Cierto? Muchas cosas guardamos, pero llega un día que decimos: muy bien, voy a despojarme de todo esto, voy a sacarlo. Después de que hacemos ese ejercicio, seleccionamos y sacamos lo que ya no nos es útil, lo que ya no usamos, lo que no nos sirve, pero sí carga visualmente, y decimos: Dios mío, no tengo que ponerme, pero los ganchos están así de ropa. Pero va usted a mirar y no tiene que ponerse. Y esta es una frase que no nos cree mi esposo aquí en la casa. Nosotros decimos: Dios mío bendito, pero ¿qué me pongo? Y él dice: tienen allá esos ganchos que no pueden más. Entonces nos gusta tomar y sacar y regalar y compartir muchas veces aquellas cosas que sí están en buen estado, pero que ya nosotros pues no nos quedan buenas. Una vez tenemos esa sensación, entonces lo que queremos hacer es aseo, sacamos, ¿verdad? Empezamos a barrer, a trapear, a poner el ambientador, que todo quede lindo. Ahora sí, que todo se vea organizadito con lo que tenemos allí. Exactamente nos pasa en esta transición de la puerta del muladar a la puerta de la fuente, porque es esa provisión preciosa que ahora con libertad fluye. Hay un coro que dice: quita la piedra, deja el agua correr. Mira que las almas se van a perder.
y nos habla del estancamiento, nos habla de aquello que causa que el agua se estanque. ¿Y qué pasa con un agua estancada? Ya no es vital, ya no es vida, ya no es hermosa, que corre, que fluye, transparente. Se va volviendo fea, estancada, con mal olor. Así es que el Señor quiere que restauremos su presencia. La fuente, el agua, es tipo de su Espíritu Santo, de su presencia en nuestra vida. Mire qué importante este recorrido para que una vez lleguemos a esta puerta fluya la presencia de nuestro Señor. Esa fuente, ese pozo nos habla de una intimidad con el Señor, con esa relación con Dios. Encontré, para mi asombro, porque no era un dato que tenía, sino que mirando esto de los pozos y de las aguas, recordé que muchas mujeres encontraron su esposo en un pozo. Eso le pasó a Rebeca. Dice la palabra que ella iba a sacar el agua del pozo, y ahí en ese pozo estaba el hombre que había charlado con Dios y había dicho: Señor, que suceda así, 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 aquel siervo. Entonces ahí tenemos a Rebeca. Raquel también, ella fue a sacar el agua y allí se encontró con su esposo. Se encontró allí con este hombre, el cual Dios le cambia el nombre de usurpador a Israel, pueblo de Dios, casa de Dios. También Séfora, Moisés, la encontró allí y aprendió este oficio de pastor junto con esta mujer. Y el encuentro también que tuvo el Señor Jesús con la samaritana fue en el pozo de Jacob. Un encuentro íntimo, un encuentro personal, y aquella mujer trata de desviar esa cercanía con Jesús, porque le dice: pero usted, ¿por qué me pregunta a mí? Si judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Pero el Señor rompe todo esquema para llevar salvación a su casa y a aquella ciudad de Samaria. Dame de beber, fue la pregunta estrella de aquella historia. Dame de beber. Y yo digo, ¿por qué Jesús le formula esta pregunta a esta mujer? Obviamente llevaba su cántaro y era su tarea. ¿Por qué iban las mujeres todos los días al pozo? Porque era necesario. Es un líquido vital que se necesita todos los días y se necesita para todo. Así que ellas hacían ese esfuerzo, ese ejercicio. ¿Por qué no iban los hombres si tienen más fuerza, si pueden cargar más peso? ¿Verdad? No, este trabajo se le asignó a las mujeres. Pero es ese ejercicio que trae vida, que trae salud también a la casa, para los alimentos, para la limpieza, para el aseo, para todo se necesita el agua. Y esta noche estamos viendo cómo y cuánto se necesita la presencia del Señor en las vidas, en nuestros hogares. Así de que el Señor nos dice una vez más, es que es más bienaventurado dar que recibir. Cuando hablamos de un pozo, es algo profundo que se sabe que está ahí y que hay aguas saludables en ese lugar. ¿Qué hacen? Empiezan a cavar y a cavar y a cavar profundamente. Eso es lo que hace el Señor en nuestro corazón. Empieza a ahondar en nuestra vida, porque Él no lo podemos convencer con una apariencia. Hemos visto y escuchado la palabra muchas veces que dice que el Señor pide nuestro corazón, y el corazón se entiende como algo profundo, de lo cual se cava hasta que se encuentran estas aguas. Y a pesar de que es tan profundo este pozo, con toda seguridad se atrapa allí con el balde y se sube un agua totalmente potable. Es lo que hace el Señor con nosotros. Empieza a cavar en nuestro corazón y a abrir esa fuente que Él sabe que está ahí en nuestra vida, para repartir a otros. Fíjese usted cómo el Señor nos dice: es más bienaventurado dar que recibir. Gloria al Señor. Y entonces encontramos lo que dice Zacarías capítulo 13. Quiero llevarlos allí a esta palabra. Dice: aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza.
¿Para qué son esas fuentes abiertas? Para lavar el pecado y la impureza. Y sucederá que aquel día declarará el Señor de los ejércitos: eliminaré de la tierra el nombre de los ídolos y nunca más serán recordados. También yo quitaré de la tierra, dice el Señor, todo espíritu inmundo. Y bueno, este versículo nos habla de esa limpieza y el porqué de abrir estas fuentes en nuestra vida. Gloria al Señor. Esta puerta nos habla también de la necesidad de buscar al Señor. En Jeremías capítulo 2 versículo 13 hay una consigna de Dios. Y este versículo nos habla el Señor mismo y nos dice que le hemos dejado a Él. Dice Jeremías aquí, recordemos este profeta, y es un versículo que quiero dejar también en su corazón: la necesidad de buscar esa provisión también. Jeremías capítulo 2 versículo 13 dice la palabra: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Muchas veces queremos saciar nuestras necesidades en muchas otras fuentes, en muchos otros lugares, pero era necesario que la puerta de la fuente se restaurara para hacer bendición a aquella ciudad, aquel lugar de Jerusalén. Una vez entrando por esa puerta, llevaba hacia varios lugares y se los quiero mencionar. Esta puerta daba acceso hacia varios lugares. Está el estanque de Siloé. Allí lo vemos en algunas imágenes que nos va a regalar Sarita. El estanque de Siloé, que es muy conocido en medio de las historias. Una de Siloé significa enviado. Ese es el significado. Y en Siloé fue allí donde el Señor Jesús, después de haber hecho barro y untado en los ojos de un ciego, lo envía a recibir la total sanidad, el milagro, a las aguas del estanque de Siloé. Entonces allí vemos actualmente esta figura. Allí está el estanque de Siloé, muy chiquitito, pero una provisión de agua que había dentro de Jerusalén. Pero también nos habla de en este estanque sucedía algo muy hermoso que no tengo mucho tiempo, pero que se lo voy a solamente a referenciar, y era una de las fiestas que hacían, la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta se llamaba Sukkot. Y resulta, y allí vemos una imagen chiquita después de la imagen del pozo, del estanque de Siloé, que allí en Siloé bajaba un sacerdote. Esto lo hacían por 7 días Israel. Después de la cosecha después de la siembra tenían esta fiesta. Y anticipadamente le daban gracias al Dios de los cielos, al que envía la lluvia temprana y la tardía. Y mire usted cómo era esta celebración. 7 días bajaban hasta las aguas, pero el 7º día, y 7 nos habla de la perfección de Dios. 7 también eran los días de la fiesta que había de unión en un matrimonio hebreo, judío, israelita. 7 vueltas le dieron a Jericó también. Y como en esta ocasión, en esta fiesta, el 7º día, bajaba el sumo sacerdote al estanque de Siloé. Usted puede ver allí toda esta multitud. Iban los cantores, los instrumentistas, todos haciendo alabanza y adoración al Señor por las aguas o las fuentes de las aguas que se iban a abrir para que esas cosechas fueran muy productivas.
Esto es símbolo también de bendición. Fíjese usted todo lo que pasa cuando tenemos esta puerta de la fuente restaurada en nuestra vida, ese mover continuo de su presencia. No hay excusa, no hay obstáculo para buscar el rostro del Señor. 7 días hacían toda esta caravana, bajaban, subían, agradecían entre voces de fiesta y de alegría. El 7º bajaba con una jarra de oro el sumo sacerdote y tomaba aguas del estanque de Siloé y se devolvía. Otro grupo iba y buscaba un sauce alto y en su frondosidad ponían como si fuera un camping, y allí se volvían a encontrar en el templo. Y esta fiesta se celebraba para dar gracias a Dios por las aguas. ¿Y sabe qué se recordaba? Esta palabra que leímos al principio de nuestro culto, Isaías 44. Porque el Señor había prometido quitar la sequedad de Israel. Hacia un 80% del territorio de Israel es desierto, pero son la nación más próspera, más avanzada en cuanto a tecnología. Ahora mismo están no solamente saciando su necesidad de agua potable, sino que también la exportan, desalinizando el Mar Rojo, haciendo de este mar un agua totalmente potable. Y son los que en el mundo entero los mayores recicladores de agua. Reciclan el agua lluvia, le dan una utilidad al agua impresionante. Con este reciclaje del agua riegan sus cosechas, sus cultivos, y son conocidos mundialmente por todos los adelantos científicos. ¿Sabe por qué? Porque siempre le dan gracias a Dios por esas aguas que un día fueron abiertas, estas fuentes de aguas. Y eso sucedió cuando el Señor le dice a Noé: prepárese un arca porque va a llover. Nunca jamás en la vida había llovido sobre la tierra. Ellos conocían un vapor que regaba la tierra, pero el Señor ese día le dijo a este hombre, el cual creyó en su palabra: va a llover, y va a llover a tal magnitud que todo sobre la tierra va a quedar anegado, va a quedar debajo del agua. Y puntualmente nos dice la palabra del Señor en Génesis, allí en la historia de este hombre que le creyó a Dios, aún sin tener siquiera cercana la idea de que agua caía del cielo. Ese día, cuando el Señor cerró la puerta del arca, dice que se rompieron las fuentes de los cielos y empezó a llover. Queremos que llueva sobre nuestra vida, que el Señor quite toda aridez. Queremos levantarnos y restaurar esta puerta, esforzarnos para que sea del mejor material, para que no solamente nosotros, sino nuestros hijos, nuestras generaciones conozcan la fuente de salvación que es Cristo. Una vez estas aguas brotan, es por siempre. Aguas saludables, aguas que traerán vida a todo lo que hacemos, a todo lo que decimos, a todo lo que pensamos, a todo lo que hacemos para su gloria. Él está interesado en que nosotros nos volvamos a estas fuentes. También atravesaban esa puerta, daba hacia la ciudad de David, la ciudad del rey, hacia el sepulcro de David. Encontramos por ahí unas imágenes actuales muy lindas en Israel, porque ahora esta nación es visitada por todo su historial, porque Jesús nació allí. Entonces está el lugar, y van y lo visitan, la tumba de Jesús, que está vacía, por cierto. Tantos lugares renombrados, pero este lugar de la ciudad de David tiene una entrada maravillosa. Estos jardines son recordados como una de las maravillas del mundo de aquella época, ya que por la insuficiencia de agua cavaron desde los pozos afuera de Jerusalén subterráneamente para llevar el agua dentro de la ciudad. Así es que esto fue una arquitectura tremenda, y esto es contado en la historia de Jerusalén. Está entonces a la entrada de la tumba, hicieron una estatua
de aquel arpista maravilloso, conocido como el dulce cantor de Israel. ¿Sabe por dónde entra la gente? Por la puerta de la fuente, porque es la que lleva hacia la ciudad de David, hacia el sepulcro de David. Allí vemos esa arpa que simboliza lo que hacía David, su tumba bastante visitada también aún hasta el día de hoy, y pasan por allí, por esta puerta. Y también nos habla acerca de la casa de los valientes, y era un lugar fortificado, una torre que se habían hecho en el lugar más vulnerable de la casa de David. Hicieron un estudio y dijeron: ajá, por aquí es por donde más posiblemente pueden entrar los enemigos. Así es que construyeron una torre fortificada, y ahí en esa torre estaban los valientes de David. Ahí se quedaban haciendo guardia, ahí estaban al pie del palacio. A la hora que David decía: salgamos a la guerra, ahí estaban ellos. Muy hermosos estos lugares. Cuando usted tenga tiempito, pásase por YouTube, que hay recorridos actuales maravillosos, y se recuerdan tantas cosas y tantas hazañas en este lugar. Así que es necesario absolutamente que volvamos a esa puerta de las aguas, a esa puerta de la fuente, reconocida, porque después de que llega el Espíritu Santo a nuestra vida, no hay nada que pueda parar un hijo de Dios. No hay cansancio, no hay excusa, no hay que es que el culto ahora es virtual, entonces no existe ninguna de esas cosas, porque el pueblo del Señor se reinventa. Mire Israel, este ejemplo tan precioso. No tienen mucha agua, muchos recursos hídricos, pero Dios les da la sabiduría para que lo puedan hacer y aún suplir sus necesidades y exportar a los demás. Yo le leía esta noticia a mi esposo con mucha alegría, porque sigue siendo la nación que Dios escogió, y que Dios bendiga grandemente esta nación. Pero es necesario que en nuestra vida, en nuestros muros, en nuestros ese cerco divino, esté la puerta de la fuente. Y bueno, podría decirle muchas cosas más, pero se me ha acabado el tiempo. Solamente, hermanos amados, invitemos cada día que esas fuentes del Espíritu Santo lleguen a nuestra vida, lleguen a nuestras oraciones. Invitemos el Espíritu Santo de Dios cada vez que salimos, cada vez que entramos, cada vez que estamos, porque el trabajo del Espíritu Santo es como esa fuente de vida que corre, que limpia, que lava, que transforma, que da vida. Aleluya. Y es necesaria en nuestra iglesia, es necesaria en Prado Veraniego, es necesaria esta fuente sobre el pastor, sobre los líderes, sobre los hermanos, sobre las hermanas, sobre los niños, sobre los jóvenes. ¿Cuántos se levantan para restaurar esta puerta? Restáurela en su casa. La puerta de provisión, de agua, de vida, que cada vez que usted abra sus labios, salten esas aguas y nutran el espíritu de sus hijos, nutran el espíritu de su esposo. Que cada vez que quizás vemos necesidad, lo que digamos es palabras de fe, de conquista, de bendición. Esto lo hacen las fuentes del río de Dios en nuestras vidas. Una vez el Señor toma el control, entonces ya no hay quizás tropiezo. Una vez nos centramos en ese océano de su presencia, en ese fluir de su presencia, entonces no va a haber cansancio, no va a haber excusa, no va a haber quizás obstáculo para seguir en este hermoso camino del Señor. Por eso, si usted se ha sentido debilitado, si se ha sentido árido, si se ha sentido quizás seco, vamos a levantarnos a restaurar esta puerta y a decirle: Señor, yo quiero que esta puerta en mi vida esté de pie, y que yo pueda tomar esa provisión de tu presencia, y que yo pueda, Señor, estar siempre en tu presencia y conocer con sabiduría tus propósitos y tus misericordias para mí, tus detalles para mi casa, para mi vida. Ese sacrificio en la cruz del Calvario que abrió la puerta
puerta a tu presencia, amado Señor. Hoy queremos que tu Espíritu Santo inunde nuestro corazón, nuestra mente, nos dé las fuerzas y la capacidad para ponernos de acuerdo en casa, Señor, a no ser gravosos, sino sabios, entendidos, inteligentes. A través de las aguas de tu Espíritu puede haber vida en nuestros hijos, Señor, puede haber vida en nuestros hogares, en nuestra congregación. Quita toda murmuración, todo enojo, toda contienda de nuestra vida y ayúdanos a darle paso a esas fuentes eternas de tu misericordia. Oh, gracias, Señor maravilloso. Gracias, Señor, porque tú siempre estás en control de toda situación. Tú siempre tienes el control de toda situación, Señor, en nuestras vidas. Gracias por empezar este camino de restauración en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a estar atentos, a estar dispuestos a ver tu mano poderosa, Señor, en todo lo que hacemos y decimos, porque allí estarán las fuentes de tu bendición y de tu provisión sobre cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Aleluya. Y quiero dejar en su corazón este último texto y con esto terminamos. Isaías 12, versículos 2 y 3. Isaías 12, versículos 2 y 13. Aquí Dios es salvación mía y es lo que vamos a declarar. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. ¿Cuántos vamos a sacar con gozo esas aguas de la fuente de la salvación? Hemos dado pasos de fe y de victoria, iglesia del Señor, y hasta aquí Él nos ha ayudado. Sacaremos con gozo aguas de las fuentes de la salvación para impartir a otros, para que sigan llegando más familias, para que nuestros hijos se reconcilien, para que sus nietos conozcan del Señor, para que nuestro país sea un abanderado de las oraciones del pueblo del Señor. Con ánimo y con gozo seguiremos adelante. Gracias, Señor. Gracias por ese gozo, fruto de tu Espíritu en nuestra vida. Ayúdanos a seguirnos esforzando, a seguir edificando, a seguirnos levantando, Señor, y a pasar por esta puerta hacia estos lugares importantes, estos lugares de bendición, de testimonio que hemos visto y somos testigos de tu gloria y de tu poder. Gracias, Señor, por esas misericordias tuyas, en el nombre de Cristo, porque dice tu palabra: todo el que tenga sed, venga y beba gratuitamente. Esa es la provisión que tú tienes para nosotros. Gracias, gracias, Señor. Ayúdanos a aprovechar este tiempo de libertad, este tiempo de poder sembrar y reconstruir en nuestras vidas esa comunión contigo. Que sea, Señor, un clavo hincado en nuestro corazón, una urgencia, Señor, en los niños, en los jóvenes, en el ministerio, Señor, en el liderazgo de nuestra congregación, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Nos vemos mañana con ayuda del Señor a las 5 de la mañana. Dios les guarde. Sigamos compartiendo esas peticiones y no se olvide de ponerse en lista de nuestra cadena de oración también para el día de mañana. Dios te bendiga, amada iglesia. Dios te guarde.